Vemos algunas alternativas que tiene el laboratorio para llegar al diagnóstico de errores innatos del metabolismo, pero también veremos cómo el laboratorio puede apoyar al cuerpo clínico en el seguimiento de estos pacientes. Veamos, partamos por indicar que los errores innatos del metabolismo han ganado terreno, principalmente debido al cambio del perfil epidemiológico que se puede encontrar en un país o en una población. Esto significa que algunas de las patologías que antes eran importantes poblacionalmente dejan de serlo y producto de esto hace que los errores innatos del metabolismo y la enfermedad genética en su conjunto tomen un porcentaje importante de la morbimortalidad de un país. La complejidad del diagnóstico del espectro clínico es amplio y por lo tanto un laboratorio de enfermedades metabólicas no necesariamente puede hacer todo el abanico de técnicas que podría necesitarse para llegar al diagnóstico en cada uno de estos errores. Y por lo tanto, en general lo que vemos es que los laboratorios se dedican a las patologías más frecuentes que están en su población y también se especializan en algún tipo de patología. Dentro de los ensayos que se pueden incluir dentro de un laboratorio, idealmente deberían ser ensayos que fuesen muy eficientes, que ojalá dieran luces en el periodo presintomático, que ojalá los exámenes fueran diagnósticos y en el último caso, a lo menos que fueran de acercamiento al diagnóstico, es decir, que le permitieran al cuerpo clínico descartar por lo menos alguna de las patologías en las que ellos pudieran estar pensando. En esta gráfica queremos reflejar que en algunas poblaciones es más difícil llegar a establecer estudios en errores innatos del metabolismo debido a que epidemiológicamente hay otras necesidades que pueden ser más urgentes desde el punto de vista sanitario. Entonces, un indicador que nos permite visualizar esto es justamente la mortalidad infantil en una región. Mientras más baja esta mortalidad infantil, entonces más fácil y más necesario es hacer estudios en errores innatos del metabolismo. Existen dos alternativas para aproximarse al diagnóstico de estas patologías. Uno es a través de una pesquisa selectiva, es decir, una vez que el paciente manifiesta algún tipo de sintomatología y el cuerpo clínico establece que esta se puede asociar con alguna patología específica, se piden los exámenes adecuados para llegar a establecer el diagnóstico. Eso es lo que hace el laboratorio de enfermedades metabólicas en general. Y la otra alternativa es que dentro de una población se pesquise en todos los recién nacidos una o más patologías que hayan sido seleccionadas para su búsqueda. Y eso es lo que hacen los laboratorios de pesquisa neonatal. En relación a nuestro laboratorio de enfermedades metabólicas, lo que contamos son con técnicas cualitativas y cuantitativas, y en el laboratorio de pesquisa neonatal contamos con técnicas semi-cuantitativas y técnicas cuantitativas. Veamos algunas características de laboratorios de pesquisa neonatal. Como indicábamos, estos laboratorios van a tener el objetivo de una detección temprana de algún número de patologías que establezca el Ministerio de Salud o algún órgano que indique las patologías que se deben buscar. Y la finalidad es que ese diagnóstico temprano permita un tratamiento oportuno, evitando secuelas en los recién nacidos. Entonces, estos laboratorios, en esencia, deben estar siendo parte del programa de salud de una región o un país. No es un laboratorio clínico único que puede hacer las técnicas, sino que debe estar inscrito dentro de un programa de salud. Desde el inicio de los programas de pesquisa neonatal en la década de los 60, se ocupa la muestra que estamos viendo, que corresponde a gotas de sangre seca en tarjeta papel filtro. Este tipo de muestra no solo permite la detección de metabolitos que se pueden asociar a patologías, sino que dan la facilidad del transporte de estas a laboratorios que pueden estar lejos del lugar de toma de muestra. En general, estas gotas de sangre seca son viables para muchos ensayos, incluso para ensayos genéticos hoy en día. Y por lo tanto, son un material que puede dar mucha información al paciente y al recién nacido o a la familia en su conjunto. La toma de muestra para pesquisa neonatal está bastante protocolizado y no debería ser un problema para obtener una buena calidad de muestras. Sin embargo, en la actividad diaria uno encuentra que hay algunas condiciones en las cuales llegan las muestras mal tomadas y por lo tanto son necesario rechazar estas muestras. Aquí damos algunos ejemplos, ya que ustedes verán en otra clase un mayor detalle de toma de muestras y solamente para que les quede gráfico de cómo no deberían llegar las muestras a los laboratorios. A partir de la muestra se obtiene un disco de 3,2 milímetros de diámetro, desde el cual uno puede realizar ensayos para determinar metabolitos o actividades enzimáticas en pesquisa neonatal ampliada. Aquí estamos viendo un método manual de obtención del disco, un método semiautomático de obtención de discos, pero también existen métodos automatizados en donde las tarjetas pueden ocupar un código de barra sobre el cual los muestreadores automáticos leen el código de barra, muestrean y asignan ese disco a un paciente, a los datos del paciente. Aquí tenemos el ejemplo de tres técnicas inmunofluorescentes en las cuales se hace uso de un kit específico para cada uno de los análisis y cada uno de estos kits está diseñado para medir un único metabolito que se puede asociar a una patología. Entonces tenemos que esta es la forma típica de trabajar en pesquisa neonatal entre los años 60 y los años 90, que es la técnica o la forma de trabajo de un kit, un metabolito, una patología. A principios de la década de los 90 emerge la espectrometría de masa en tándem, que revoluciona lo que es el trabajo en pesquisa, ya que rompe el paradigma anterior y la espectrometría de masa logra analizar varios metabolitos en una única muestra a través de un único ensayo, y por lo tanto apuntando a múltiples patologías en un único ensayo. La gracia es que se ocupa exactamente la misma muestra que se ocupaba para los test anteriores, y por lo tanto la muestra sigue siendo la gota de sangre en tarjeta papel filtro. Y se sigue ocupando el disco de 3,2 milímetros de diámetro, y por lo tanto no hay ningún cambio extra, solamente la técnica. Y la idea es que desde esta gota de sangre se extraen un pool de aminoácidos y un pool de acilcarnitinas con un solvente adecuado, el cual contiene estándares internos, y estos estándares internos nos permiten a nosotros hacer cuantificación de los metabolitos que son extraídos. Y una vez que estos están extraídos, se pueden inyectar en el equipo. Aquí mostramos el equipo de espectrometría de masa en tándem que nosotros tenemos en nuestro laboratorio. El espectrómetro de masa permite sospechar aminosidopatías. Dentro de ellas, los metabolitos que más nos dan luces son los aminoácidos, como vemos en el listado acá, pero además también tenemos la succinacetona, que es específico para tirosinemia tipo 1. Otro grupo de patologías que se puede encontrar por espectrometría de masa en tándem son los defectos de beta oxidación. Dentro de ellos encontramos perfiles característicos para algunas patologías dependiendo de qué acilcarnitina están incrementadas. Y en algunos casos vemos que hay perfiles idénticos para dos o más entidades.
El último grupo de patologías que indicamos son las acidosis orgánicas, que en general se asocian solamente con un metabolito predictor de la patología. Aquí nuevamente encontramos que un único metabolito podría asociarse con más de una patología. Indicar que estos son solo algunos ejemplos de las patologías que se pueden buscar por espectrometría de masa en tándem. Dentro de los programas de pesquisa va a depender un poco del programa que está asociado, pero en general casi todos buscan cerca de 30 patologías por espectrometría de masa en tándem. Veamos gráficamente cómo en el software de nuestro equipo se ven los resultados de pacientes con alteraciones. En todos los casos que veremos, en la gráfica superior tenemos el resultado patológico y en la gráfica de abajo tenemos un perfil normal. En este caso, vemos un paciente con acidemia isovalérica, en la cual vemos, indicando la flecha, el aumento de isovaleril-carnitina, que en la gráfica del individuo normal casi no se detectaba. Ahora estamos frente a un caso de fenilketonuria, en donde vemos el gran aumento de fenilalanina en la muestra del paciente. En flecha segmentada vemos dónde debería aparecer el aminoácido tirosina, que nos sirve para hacer la relación fenilalanina-tirosina, lo que nos confirma el diagnóstico de una fenilketonuria. Vemos el perfil de un paciente con acidemia propiónica, en el cual la señal para propionilcarnitina está muy elevada en el caso del paciente. Si ustedes recuerdan, propionilcarnitina o C3 no solamente se asocia con acidemia propiónica, también se asocia con acidemia metilmalónica, por lo que este examen no permite hacer la diferencia entre una u otra patología, por lo cual se requiere un examen confirmatorio posterior a este examen de pesquisa. Cualquier acidosis orgánica que nosotros sospechemos a través de espectrometría de masa en tándem, el examen gold standard que nos sirve para certificar la acidosis orgánica son los ácidos orgánicos en orina. Por último, tenemos un paciente con enfermedad de orina con olor a jarabearse, en el cual vemos el aumento de leucina, pero que en esta técnica la leucina aparece en conjunto con isoleucina y aloisoleucina, y por lo tanto es una única señal que está a 132.2, que es la señalada. Este aumento nos permite a nosotros sospechar esta patología. En línea o en flecha segmentada tenemos la indicación de valina, que corresponde a otro aminoácido ramificado que podría estar también aumentado en pacientes con este diagnóstico. Finalmente, terminando con lo que es el laboratorio de pesquisa, solamente recordar y reforzar que el laboratorio corresponde a una parte de un engranaje mayor que es el programa de pesquisa neonatal, en el cual cada una de las partes es muy importante para el éxito del programa, y desde el punto de vista técnico el laboratorio de pesquisa debe funcionar perfectamente para evitar algún tipo de anomalía dentro del programa en general. Pasemos ahora a ver el laboratorio de enfermedades metabólicas. Si recuerdan, habíamos indicado que en este laboratorio llegaban muestras de pacientes con sintomatología clínica y por lo tanto ya con una sospecha más o menos dirigida hacia una o un grupo de patologías. Si estamos hablando de enfermedad metabólica, estamos hablando de una ruta metabólica en donde hay un bloqueo, y ese bloqueo metabólico puede ser estudiado de distintas maneras. Puede ser estudiada la enzima involucrada en el bloqueo, el acúmulo del sustrato, la disminución del producto que uno espera encontrar, la aparición de un nuevo producto que en condiciones fisiológicas normales no se da, y también a través de un análisis genético molecular del gen asociado a esta enzima. Y por lo tanto podemos detectar metabolitos o actividad enzimática o el estudio genético. Hay distintas maneras de abordar este tipo de estudios. En los estudios bioquímicos de enfermedades metabólicas encontramos que los exámenes pueden ser aproximadores al diagnóstico o incluso diagnósticos. Sin embargo, existen algunas presentaciones clínicas que pueden ser insidiosas. Y en este caso, solamente pueden ser útiles estos exámenes cuando el paciente está en crisis. Y por eso es que uno define que las muestras clínicas pueden ser bastante útiles para llegar al diagnóstico en estos pacientes. Esto significa tomar muestras cuando el paciente está en una crisis metabólica, y significa también tomar las muestras que están descritas ahí: sangre, orina, tarjeta, papel filtro. ¿Cuál es la idea de esto? Es que en ese momento de crisis seguramente el cuerpo clínico no va a tener mucha idea de cuál es la patología que puede estar afectando al paciente. Sin embargo, una vez estabilizado al paciente y ya que se han tomado las muestras críticas, hacer el estudio retrospectivo y con eso tomar una buena decisión con respecto a qué exámenes se podrían solicitar con esta muestra crítica. El ideal es que sean tomadas en ese periodo, sean mantenidas adecuadamente y que una vez analizado el caso se vea qué exámenes realmente van a ser más útiles para el paciente. Pasemos a ver algunos test de laboratorio incluidos en el laboratorio de enfermedades metabólicas. Este es el test de screening metabólico, el cual es un test cualitativo, el cual ya tiene cerca de 100 años de descripción, y en el cual la idea es mezclar un volumen de orina con un volumen reactivo específico para poder observar la presencia de un metabolito que se puede asociar con una patología. La idea es que este metabolito esté presente en la muestra del paciente, pero que esté ausente en individuos normales, cosa de poder hacer la inspección visual y poder determinar la sospecha. Entonces tenemos los primeros dos tubos que corresponden al cloruro férrico, que para la pesquisa de fenilketonuria. Vemos que en casos de un individuo positivo nos da un color verde oliva, y en casos de un individuo normal ese color verde oliva no está presente. Esta es una reacción bastante específica. Se describe en la literatura algunos colores verdes que pueden asociarse con otras patologías o con algunos medicamentos. Sin embargo, en nuestra experiencia esto no ocurre. El segundo par de tubos, que corresponde al test de Veney, es un test que permite identificar la excreción de azúcar en la orina del paciente, lo cual no debería ser normal. Y vemos que aquí no solamente hay un cambio de coloración, sino que además hay una especie de turbidez que el observador puede observar. Este test es un poco más complejo de interpretar por parte del observador, ya que existen algunos grados de positividad dependiendo de la cantidad de azúcar que está siendo excretada vía urinaria. Sin embargo, esto no es nada complicado y es posible una inducción bastante sencilla para el observador y para poder interpretar estos resultados. Lamentablemente, el test no nos indica qué azúcar es el que está siendo excretado, pero para eso se puede hacer uso de un test posterior. Y el último set de tubos corresponde a la reacción de 2,4-dinitrofenilhidracina, la cual busca alfa-cetoácido, principalmente para nosotros buscar enfermedad de orina con olor a jarabearse. En este caso el cambio de coloración no es tan evidente. Sin embargo, aquí también hay un cambio físico-químico de la solución que hace que esta reacción sea positiva y que se genere una especie de turbidez.
Como vemos, estos test son relativamente sencillos de interpretar y la gracia también es que son muy rápidos, es decir, la reacción que más tiempo demora es la de 2,4-nitroferidresina, a la cual se le dan 10 minutos de reacción. Entonces es un test que puede entregar información clave al clínico si se realiza en forma adecuada y en una condición de tiempo también adecuada para el paciente. Otro estudio cualitativo y bastante sencillo de realizar son cromatografías en capa fina, que son un tipo de cromatografía que también se describen hace muchos años y las cuales no requieren instrumentación de laboratorio sofisticado. La gracia en desórdenes de azúcar es que se puede ocupar exactamente la misma muestra de orina que ocupamos para el test de Veney en el screening metabólico, y esa muestra de azúcar se coloca en esta lámina de capa fina en una posición específica y se hace la cromatografía frente a un solvente cromatográfico de corrida, el cual tiene la capacidad de poder separar las distintas azúcares y posteriormente pueden ser identificadas con una tinción diferencial. Entonces vemos en esta cromatografía que está a mano derecha que hay distintas azúcares que uno podría identificar como silosa, fructosa, galactosa, lactosa, rafinosa y glucosa. Las importantes desde el punto de vista de enfermedades metabólicas son galactosa, que se puede asociar con galactosemia, fructosa, que se puede asociar con fructosemia, y glucosa, que podría ser asociada con diabetes. Este test también, como indicábamos, es muy sencillo y demanda algo así como 4 o 5 horas de trabajo para llegar a un resultado. Y también es algo que podría indicar muy positivamente si estamos frente a un posible diagnóstico. El paciente 2 de la cromatografía de la diapositiva anterior mostraba dos exámenes alterados que nos podían hacer sospechar de galactosemia. Uno era el test de Veney, que nos indicaba una excreción aumentada de azúcares en la orina, y la cromatografía nos indicaba que el azúcar que se estaba excretando correspondía a galactosa. Y por lo tanto, en ese paciente la sospecha de galactosemia es fuerte. Para hacer el diagnóstico de galactosemia es necesario hacer la determinación enzimática de las 4 enzimas que están involucradas en el metabolismo de la galactosa. Y dentro de estas, la galactosa 1-fosfatoglicotransferasa es la más frecuente descrita en todas las poblaciones, y su deficiencia corresponde a la presentación clásica de esta patología. El diagnóstico de galactosemia clásica se puede realizar por ensayo enzimático en glóbulos rojos aislados, o también podría ser en gotas de sangre seca puestas en papel filtro como muestra para hacer el ensayo. Para desórdenes de aminoácidos que corresponden a las patologías con mayor incidencia en una población, los aminoácidos pueden ser evaluados en distintos fluidos biológicos. La idea de hacer este estudio de aminoácidos en fluidos biológicos es porque un aminoácido particular o un grupo de ellos pueden verse alterados en distintas patologías. La técnica más ampliamente utilizada es la cromatografía en capa fina, que veremos a continuación. Aquí vemos el resultado de una cromatografía en capa fina para muestras de sangre de distintos pacientes con patologías y 2 individuos normales. En este caso, es posible encontrar en individuos normales un barrido de aminoácidos que fueron separados por la cromatografía, los cuales van a estar dentro de rangos de normalidad que podemos encontrar. La interpretación de este resultado simplemente por comparación visual que se realiza, y en lo que tenemos que buscar para poder encontrar esta patología es observar aumentos de uno o más aminoácidos en la muestra del paciente y poder asociarlo esto con alguna patología. Si ustedes analizan este resultado, verán que hay patrones bastante asociables a patologías, como el caso de jardiarse, fenilketonuria, tirosinemia incluso, pero que hay otros patrones que pueden llamar a confusión. Por ejemplo, comparen la línea de una acidura orgánica con la línea del paciente con ciclolinemia, en donde la diferencia no es mayor. Y esto, si bien parecería un problema, la verdad es que no lo es tanto, ya que de todas formas estamos encontrando una anomalía en el perfil de ese paciente, y por lo tanto deberíamos pasar a otro tipo de estudios para poder confirmar cuál es el aminoácido que realmente está elevado en el paciente. Para dilucidar la duda anterior, pero también para cuantificar cada uno de los aminoácidos evaluados, es que desde los años 60 en adelante se ha sacado al mercado una serie de equipos capaces de hacer cromatografías y realizar la cuantificación de los distintos aminoácidos en fluidos biológicos. Dentro de estos, uno de los emblemáticos es la cromatografía de intercambio iónico con derivatización con inhibidina, que es uno de los equipos pioneros en errores innatos del metabolismo. En general, ahí se ocupaban analizadores de aminoácidos. Posteriormente se ocuparon cromatógrafos de alta performance y también HPLC asociados a espectrometría de masa. La idea en todos estos casos es poder comparar los niveles de los aminoácidos encontrados del paciente con rangos de normalidad. Pero además es posible realizar relaciones entre metabolitos, lo que también ayuda a sospechar o confirmar una patología. Este es nuestro HPLC asociado a espectrometría de masa en tándem, en el cual ocupamos nosotros, entre otras cosas, para hacer cromatografía de aminoácidos en plasma y orina. Aquí tenemos el resultado de una muestra de plasma a través de esta metodología. Como ustedes ven en el cuadro de la izquierda, tenemos una serie de señales, las cuales se ven superpuestas unas con otras. La verdad es que esa es la gracia de la espectrometría de masa en tándem. A pesar de que la cromatografía realizada no logra separar todos los aminoácidos, la espectrometría de masa asociada logra hacer una separación que vemos en los cuadros pequeños que están a la derecha, y podemos identificar y cuantificar distintos aminoácidos. Dentro de esta misma cromatografía encontramos estándares internos, los cuales se comportan igual que los aminoácidos y los que nos permiten a nosotros hacer la cuantificación real de cada uno de estos metabolitos. Finalmente, veamos cómo podemos dar diagnóstico a un grupo de patologías que son las acidosis orgánicas. En este grupo de patologías, el signo clínico que dirige la orientación clínica es la acidosis metabólica, y lo que uno ve en el laboratorio es, en general, metabolitos denominados ácidos orgánicos o derivados de ellos que pueden ser eliminados en la orina. En general, la técnica madre para hacer el diagnóstico de este grupo de patología corresponde a la cromatografía gaseosa asociada a espectrometría de masa. En general, los laboratorios de enfermedades metabólicas que ocupan esta técnica simplemente hacen la identificación de los metabolitos que se excretan vía urinaria y no necesariamente los cuantifican. Solamente unos pocos laboratorios se dedican a cuantificar estos ácidos orgánicos. La verdad es que el perfil que se puede obtener es suficiente como para hacer el diagnóstico a través de esta técnica. Aquí vemos a mano derecha el cromatógrafo de gas que nosotros ocupamos en nuestro laboratorio, y a mano izquierda ustedes ven la campana en donde uno puede trabajar con muestras para la preparación y posterior análisis de las muestras de orina en cromatografía gaseosa.
Las muestras, una vez procesadas y analizadas, uno puede rescatar un perfil como el que ustedes ven a su derecha, en donde hay una serie de señales que corresponden a distintos metabolitos que uno puede encontrar en la orina. Y lo importante es que podamos definir y identificar cada uno de estos pics que se deben asociar a un metabolito específico. Cuando aparece un metabolito que no es esperado, entonces es posible estar frente a una patología. Y lo que tenemos que observar también es que la relación con otro metabolito podría estar aumentada o estar dentro de un rango de normalidad. En este caso, las dos flechas nos indican dos metabolitos que son asociables a ácido glutárica tipo 1. Entonces, vemos que el reporte que está a mano izquierda indica en el comentario cuál es la situación del paciente. Entonces, es ahí donde nosotros podemos indicar el diagnóstico, una sospecha diagnóstica o si es que el examen está normal. Entonces, nuevamente, aclarar que estos metabolitos en nuestro laboratorio no son cuantificados, sino que solamente son evaluados desde el punto de vista de su intensidad dentro del resultado del cromatograma que ustedes están viendo. Bien, así termina esta clase.